Incluso hay personas que, por increíble que parezca, tienen estudiado un guión para en la consulta decirte aquello que quieres oír y también dejarte intranquilo para que vuelvas a pedirle otra consulta pronto. Hola, yo soy Venus y hoy te traigo 5 formas de saber si un tarotista te estafa. 1. No tiene sentido nada de lo que dice. En general, los tarotistas son certeros, tienen sus cartas estudiadas, saben interpretarlas. Pero cuando una persona te empieza a decir cosas incoherentes y que no tienen ningún sentido, ese tipo de personas son las que no saben realmente el significado de las cartas, no saben realmente lo que están haciendo. Incluso hay personas que, por increíble que parezca, tienen estudiado un guión para en la consulta decirte aquello que quieres oír y también dejarte intranquilo para que vuelvas a pedirle otra consulta pronto. Incluso esto puede parecer obvio, ¿vale? Esto no parece algo que tú vayas a caer en esta trampa ni nada de eso, pero hay mucha gente que, la mayoría de las personas que van a una consulta de tarot están intranquilos en algún tema, entonces tienen más tendencia a caer en manos de personas que las puedan estafar, que las pueden decir cosas horribles, incluso bajarle más su autoestima, ponerlas peor de lo que estaban. 2. Te pide más dinero porque ve que tienes magia negra hecha. Una cosa es que el tarotista te pueda ver que tienes un bloqueo, que tienes un poco de energía ya bloqueándote, que tienes, yo qué sé, cualquier cosa para mandarte algún tipo de terapia o algún tipo de ejercicio para que puedas avanzar, pero otra cosa es una persona que directamente te dice que tienes magia negra hecha, que necesitas tal cosa o que él o ella te puede resolver el problema haciéndote algún tipo de hechizo, de algún tipo de cosa. Ese tipo de personas, por lo general, es mejor alejarse de ellas. Es mejor siempre buscar una persona que no haga ese tipo de trabajos de magia negra, ni rituales que impliquen eso, magia negra o cosas así. El modus operandi de estas personas es a través de las amenazas, ellos buscan una víctima que tenga poca autoestima, baja moral, que tenga muchos problemas y la persona que hace este tipo de estafa ve que esa persona es dependiente de ella, de lo que ella le diga para tomar decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que tú das en internet, a las personas a las que tú les das tus datos. Hay que tener mucho cuidado también de no dar apellidos completos, fechas de nacimiento. Yo sé que muchos tarotistas también la piden, pero tened cuidado a quién se los dais. 3. No te da toda la información en el momento. Si vas a una consulta de tarot con un tarotista, pídele toda la información que necesites, toda la información, todas las dudas que tú tengas, envíale un correo, envíale un mensaje privado por Instagram, lo que sea, para que te solvente tus dudas. No te quedes con dudas de cómo vaya a ir la consulta, de lo que te va a ofrecer, porque las personas que posponen la información son ese tipo de personas que puede ser que sean más tipos de estafadores. Las personas que te dicen, luego de la consulta te digo el precio, luego te doy la información de esto. Ese tipo de personas son del tipo de personas que controlan siempre las situaciones y si tú te encuentras muy mal a la hora de hacer una consulta tienes más posibilidades de caer en ese tipo de estafas o personas. 4. No tienes reseñas positivas o no tienes reseñas. Si vas a una tarotista o un tarotista o un vidente o lo que sea, un psíquico, es mejor que la persona a la que tú vayas a pedirle consulta tenga reseñas positivas o malas o lo que sea, pero siempre que busques una persona que tenga eso, reseñas, opiniones, en foros, en lo que sea.
en su página web, en su foro de, yo qué sé, lo que sea, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en los comentarios. Mira, siempre que tenga reseñas, si son positivas mejor. ¿Por qué? Porque si no vas a ciegas. Si no, no sabes qué tipo de persona es. Si no, cuando te dé la consulta, a lo mejor tú piensas que es un tipo de tarotista y va a ser otra. Porque yo me las he encontrado así. Que puede ser también que esa persona no sepa pedir reseñas, pero si ya lleva un tiempo y no tienes reseñas o no tienes reseñas positivas, es mejor que busque una persona que sí tenga reseñas positivas, que sí tenga, que se preocupe de tener testimonio, que se preocupe de que diga, mira, esas personas están hablando bien de mí, estas personas están contentas con el servicio, con la consulta que les he dado, porque si no vas a ciegas. Si no, no sabes luego lo que te vas a encontrar y si estás mal o si no te encuentras bien y encima vas a encontrarte una persona que te dé un mal servicio o que te asuste que te diga te va a ir mal en esto, esto y esto, ¿a tú cómo te quedas? Te quedas peor de lo que estabas. Es mejor que busques una persona que tenga reseñas positivas, ¿vale? 5. No muestra su cara ni en redes sociales. ¿Sabes qué pasa ahí? Que no sabes quién te está haciendo la consulta. No sabes quién es esa persona. No, si tú no ves a esa persona cara a cara, o sea, no puedes conectar siquiera con esa persona. No sabes si te gusta. No, porque hay muchas personas que cuando tú la ves dices, me cae bien, me cae mal, conecto más con ella o no. Entonces, y en el peor de los casos, si tienes que denunciarle, no sabes quién es. No tienes su nombre, no tienes su apellido, no tienes nada. Ahora, si quieres denunciarla, no sabes quién es. Entonces es mejor, te aconsejo, que busques una persona que por lo menos dé su cara en redes sociales. Que digas, es esta, esta y esta, y su empresa es esta. ¿Vale? Por eso te recomiendo todos estos pasos que te he dicho para que tengas la mejor experiencia posible a la hora de elegir una tarotista, un vidente o lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Déjame abajo en los comentarios si has tenido una experiencia así con algún tarotista o algún psíquico o lo que sea, similar, peor, mejor, o si estos consejos te sirven en tu vida. Por favor, suscríbete a mi canal, no te vayas a perder no te vayas a perder más consejos que voy a ir dando y también voy a ir subiendo tarot interactivo. Gracias por ver, un abrazo.